Muy buenas noches, hermanos. Eh, este es mi tiempo. Dios me permite esa gracia, ¿no? Para poder compartir su santo evangelio, su santa palabra, ¿no? Esta noche. Entonces, vamos a orar para comenzar, ¿no? Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite, Señor, poder escudriñar tu palabra, compartir tu evangelio, Señor. Permítenos tener más claridad de tu evangelio, Señor, y bendice todas las personas, Señor, que esta noche nos acompañan y aquellos que escucharán, Señor, por medio de este medio, Señor, tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón y permítenos tu sabiduría para poder transmitir tu corazón, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre, dejando este momento en tus manos. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a compartir una palabra. Vamos a leer el versículo Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 18 al 21. Vamos a leer, dice. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, el 22, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Hasta el versículo 22 hemos leído. Amados, pues siempre recordando, ¿no? Por medio de la iglesia, de los siervos, siempre nos enseña, ¿no? Que Dios siempre nos permite las situaciones para enseñarnos, ¿no? Para que nosotros aprendamos y lleguemos al punto en que ya tengamos desconfianza de nosotros mismos y podamos confiar, tener la esperanza y la fe en la palabra de Dios, ¿no? Eso Dios nos permite, ¿no? Sé que todos pasamos las dificultades, las situaciones, ¿no? Pero eh, el siervo nos compartía el domingo, ¿no? Que nosotros tenemos que estar preparados siempre para estar enfermos, ¿no? Para enfermarnos de alguna cosa, porque él decía, por medio de un tratamiento, Dios me ha curado mi columna, ¿no? Pero después ya llegó el dolor de muela, ¿sí? Mi esposa le dio gripa, pero después de la gripa le dio otro dolor de dientes, ¿no? Entonces el siervo nos decía, estemos preparados siempre para tener dolor en este cuerpo, ¿no? Así también nosotros debemos estar preparados, ¿no? Para la situación, la circunstancia, ¿no? Claro, ¿a quién le gustan las situaciones? A ninguno nos gustan, ¿verdad? Las circunstancias difíciles, las situaciones, ¿no? Pero pues gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por el Evangelio, gracias que Dios nos dejó su Santo Espíritu en esta tierra, ¿no? Porque a través del Espíritu Santo de Dios, Él nos enseña, ¿no? Que cada situación que Dios nos permite es para enseñarnos, ¿no? Algo Dios nos tiene que enseñar, ¿no? En este retiro, una enseñanza que se me quedó muy clara en mi corazón y aprendí es que cuando Rebeca tuvo sus dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob, ¿no? Rebeca era la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Y ella tuvo estos dos hijos, ¿no? Pero el siervo nos enseñaba que Jacob nació como segundo hijo, pero nació agarrado del calcañar de su hermano. Entonces, él nos enseñaba qué significaba el nombre de Jacob. Jacob significa estafador, mentiroso, significa tramposo, ¿no? Así él nos enseñaba, Jacob significa ese nombre, ¿no? Pero ¿por qué Jacob, él recibió la bendición de su padre? Por Rebeca, su madre, ¿no? Pero ahí eh,
una palabra, el siervo nos decía, ¿no? Que había un secreto ahí, el por qué Jacob, no mereciendo esta bendición de su padre, haciéndose pasar por su hermano, ¿sí? Y recibiendo todas estas bendiciones, ¿por qué él las recibió? Dice que Jacob es sombra de nosotros, ¿no? Rebeca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jacob tenía mucho miedo de presentarse ante su padre, Rebeca le dijo, hijo, obedece a mi voz, solamente obedece a mi voz y tráeme y yo haré guisado para tu padre como a él le gusta y ve tú y los presenta. Dice que cuando su madre preparó todo, él fue y le dijo a su padre, ¿no? Y le dijo, padre, come de la casa, ¿sí? Que he preparado. Pero su padre preguntándole, ¿quién eres, hijo mío? Él le dijo, soy Esaú, tu hijo. Entonces, Jacob, ¿qué dijo? ¿Soy qué? Soy Esaú, ¿no? Pero él, ¿quién era? Era Jacob, ¿no? Entonces, realmente el secreto está en que cuando él tenía ese miedo de ir a presentarse delante de su padre, realmente su madre le dijo, hijo, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme ese cabrito para preparar para tu padre. Dice que ahí está el secreto, ¿no? Jacob solamente escuchó la voz de su madre, ¿no? Jacob aún teniendo miedo, pero él escuchando esa voz, él pudo recibir esa bendición, ¿no? Rebeca es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, realmente él nos enseñaba una historia o una enseñanza, dice que cuando en su iglesia a él le regalaron un perro, dice que un pastor alemán, y ese pastor alemán, los pastores alemanes son como entrenados para cuidar, ¿no? Son perros bien entrenados para cuidar casas, para cuidar personas, pero dice que a él regalándole este animal en su iglesia, el animal no aparecía por ningún lado. Así que lo buscaban, pero el perro estaba echado durmiendo, ¿no? Y también nos enseñaba que esta clase de animal tenía su genealogía, ¿no? En una hoja, no sé, en un historial del perro tiene su genealogía. Dice que su abuelo, su tatarabuelo, su bisabuelo, ¿no? Dice que nosotros ni siquiera a veces que si nos acordamos quién es nuestro bisabuelo, yo ni siquiera me acuerdo. Solamente recuerdo, mi abuelito se llamaba Fabián, ¿sí? Pero de ahí para atrás no sé. Entonces dice que que estos animales que son entrenados para ser guardianes, dice que se supone que ellos deben de cuidar, ¿sí? Pero cuando llegaba un extraño a la iglesia, antes le batía la cola, ¿no? Entonces, él nos contaba que esta clase de animales eran entrenados para que ellos no recibieran comida de extraños. ¿Cómo entrenan a estos animales? Dice que su amo los deja aguantar 3 días hambre. ¿Cuánto? 3 días hambre, ¿sí? Y dejándolos aguantar 3 días hambre, dice que una persona extraña viene y le tira comida, ¿sí? Entonces al tirarle comida, el perro agarra, ¿no? Ese trozo de carne, pero ese trozo de carne está tan caliente que se quema su boca, ¿no? Entonces su amo va y le dice, mira, yo te he dicho, ¿sí? No recibas comida de extraños, ¿ves lo que te pasó? No recibas nunca comida de extraños, aprende esto, ¿sí? Dice que pasando 3 meses, el perro olvida o no olvida, ¿sí? Dice que olvida, ¿no? Pero el amo vuelve y lo deja aguantar hambre 3 días, ¿sí? Pasado esos 3 días, él vuelve y manda a otra persona para tirarle comida a este animal. Dice que el perro tantea, ¿no? Toca, a ver si está calientico, ¿sí? Pero como no siente caliente, agarra, come, ¿no? Pero al comer dentro de ese alimento hay agujas, ¿sí? Hay pullones y entonces el animal se lastima bastante su boca, le duele, entonces su amo lo trae y le dice, ¿ves? Yo te he dicho, no come alimento de extraños. ¿Por qué comiste alimento de extraños? ¿Sí? Si comes alimento de extraños, vas a sufrir. Entonces, el perro que hace, oh, sí, amo, sí, ya entiendo, amo, sí. Pero pasado otros 3 meses, el amo, el dueño del perro, vuelve como ¿cómo se llama? Como eh,
a probarlo, ¿no? A probar a este animal. Entonces dice que él vuelve y lo deja aguantar 3 días hambres y vuelve, ¿no? Otro extraño va y tira alimento al perro, ¿sí? Pero entonces ya el perro, ¿no? Recuerda, ¿no? Destoca, no está calientico, chuza, aprieta, no duele, entonces, ¿qué hace? Come, ¿no? Pero al comer, se siente mal, empieza a vomitar, empieza a sacar espuma, ¿no? Porque tiene veneno. Entonces su amo va y lo llama, ¿ves? Yo te he dicho, no come alimento de extraños. ¿Por qué comiste? Mira lo que te pasa. Dice que así este animal es entrenado para que este animal no reciba comida de los extraños, ¿no? Dice que así son entrenados estos animales y estas personas, estos animales cuidan la casa de estas personas cuando ellos se van de viaje, cuando no hay nadie, son buenos para cuidar, ¿no? Entonces el siervo nos enseñaba realmente así somos, ¿no? Nosotros, dice que Dios durante la vida, Él nos entrena muy bien, ¿sí? Dice que Dios nos entrena tan bien para que un día nosotros no escuchemos la voz de ese extraño, ¿sí? La voz de Satanás, la voz, esa voz que nos hace sufrir, esa voz que nos hace doler, esa voz que nos hace fracasar tanto, ¿sí? ¿Por qué? Dios quiere entrenarnos muy bien para que nosotros aprendamos solamente a escuchar, a diferenciarnos entre la voz de nuestro amo y la voz de los extraños, ¿no? De ese extraño, ¿sí? Entonces dice que aún Jacob, ¿sí? Siendo como su nombre significa tramposo, mentiroso, no sombra de nosotros, dice que él fue bendito porque su madre Rebeca hizo todo para la bendición de su hijo. Entonces así también nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Viniendo a este mundo, ¿qué hizo para nosotros, sí? Él dio su vida, Él entregó toda su vida, ¿sí? Él muriendo en la cruz, Él sacrificándose, ¿sí? Para que nosotros, personas como nosotros, ¿sí? Viles, perversas, ¿no? Pudiéramos un día tener esta bendición tan grande de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra, herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hoy por la gracia de Dios yo también compartía con mi hija, ¿no? Tengo la oportunidad de que cada vez que hablo con mis hijos o cada vez que hablo con una persona, puedo como masticar, ¿no? Esta enseñanza, ¿no? Que quede profundamente en mi corazón, ¿sí? Entonces realmente pasando las situaciones, las circunstancias, no es bueno, amados, ¿sí? No es bueno. Nosotros no somos buenos, dice la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios miró desde el cielo, no hay ni uno bueno, ni uno, porque del corazón de nosotros solamente, de continuo, solamente el mal, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros primeramente nos conozcamos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros delante de nuestro Dios? Entonces, también podía realmente como transmitir este corazón a mis hijos. También yo trabajo con mi yerno, ¿no? Y también en las madrugadas que tenemos que sacar pedidos, yo siempre coloco un libro de la Biblia, ¿no? Y él escucha, escucha y nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿sí? Porque esa es la luz que Dios nos dejó, ¿no? Dice que cuando Dios creó, ¿sí? Que viendo la tierra desordenada y llena de tinieblas, pero Dios dice que separó la luz de las tinieblas. ¿Pero dónde colocó las tinieblas? Dice que las colocó, ¿en dónde? ¿Sí? Dios colocó las tinieblas en nosotros, amados, ¿sí? Entonces, pero también dejó la luz. Entonces, ¿por qué nosotros 100%, cada momento, todo segundo nosotros necesitamos estar en esta luz? Necesitamos recibir la palabra, necesitamos la guía de la iglesia, la guía de la palabra, la guía de su Santo Espíritu, porque constantemente nosotros podemos caer en las tinieblas, ¿sí? Pero escuchando la palabra, ¿sí? Alimentándonos de esta luz, podemos volver nuevamente como a revivir, ¿no? Realmente yo he podido ver, amados, ¿sí? En la vida, en este mundo, como el siervo nos enseña, no hay felicidad completa. Hay momentos felices, hay momentos, ¿no?
pero no hay felicidad completa, ¿sí? Cuando nosotros estamos así como contentos, como pasando una buena situación, pero viene otra cosa, ¿no? Decía un siervo, nosotros tenemos esta montaña, ¿no? Así, y llegamos y pasamos esta montaña, pero después vemos otra montaña más larga, más alta, ¿sí? Después toca pasar otra vez esta montaña y viene otra montaña más alta, ¿no? ¿Sí? Entonces dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador, amado? ¿Sí? Entonces realmente la iglesia nos enseña, aunque nosotros tengamos la dificultad, la situación, ¿sí? Pero si una persona con el pecado tiene la situación, la circunstancia, pero realmente esa persona con el pecado no tiene ayuda. Sí, realmente tiene que luchar sola, realmente tiene que pasar esa situación sola. Pero nosotros los salvos, aunque tengamos la situación, sí, realmente tenemos un Padre, tenemos a nuestro Dios, ¿sí? Y el Padre Celestial, por ver la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en nosotros, el Padre trabaja para nosotros, ¿no? Escuchaba yo el testimonio también del siervo, nos contaba, ¿no? Como el siervo de Dios, ¿no? El presidente de nuestra misión. ¿Por qué Dios lo utiliza tanto, amados? ¿Sí? Él nos enseñaba en una prédica y también eso quedó profundo en mi corazón, amados, ¿sí? Realmente él nos leyó sobre Esther, ¿no? Cuando, no sé si alguno de ustedes ha leído ya el libro de Esther, es un libro muy precioso, ¿no? Donde Dios nos quiere enseñar cuál es el corazón de Dios, ¿no? Porque cada historia de la Biblia Dios quiere transmitirnos su corazón. Dios quiere que nosotros conozcamos el corazón de Dios a través de su palabra, ¿no? Cada historia de estas personas, cada testimonio de estas personas que están escritas en la Biblia es el testimonio de nuestra vida, amados, ¿sí? Entonces, realmente, Esther, cuando el pueblo de Israel, porque Mardoqueo, que era el tío de Esther, Esther era una mujer, ella fue, ¿cómo se llama? Ella no tenía padres, sus padres murieron, pero su tío la adoptó como su hija. Y un día, ellos estando en este país extranjero, realmente tenían que presentar algunas mujeres, porque la reina de este rey faltó, ¿no? Al rey y el rey la destituyó de su puesto. Entonces empezaron a buscar mujeres bonitas y vírgenes para el rey. Dice que entre ellas estaba Esther, ¿no? La sobrina de Mardoqueo. Esta mujer halló gracia y fue la reina, ¿no? Del rey. Pero un día se presentó una situación porque este rey tenía un general, se llama Amán, y este general realmente quería que le hicieran reverencia, quería que lo adoraran, no como al rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni le oraba, ni le rendía, ¿no? Tributo a esta persona. Así que este hombre decidió exterminar no solamente a Mardoqueo, al tío de Esther, sino a todos los judíos que estaban en ese país. Pero dice que entonces Mardoqueo mandó a decirle a la reina Esther, que ya estaba en el palacio, que fuera e intercediera ante el rey por el pueblo de Israel, por los judíos, ¿no? Pero Esther tenía tanto miedo de presentarse ante el rey, porque para que una persona se pudiera presentar ante el rey era porque el rey la mandaba a llamar. No cualquier persona, ni siquiera la reina podía presentarse ante el rey así porque así. Pero entonces Mardoqueo le dijo, sí, aún tú tengas miedo, pero tú también eres judía, así que usted también, Esther, también será muerta, si no crea que te vas a salvar porque eres la reina. Entonces Esther le dijo que ayunaran, ¿sí? Por Esther, perdón, que sí, que ayunaran y que ella también ayunaría con sus doncellas y que ella se iría a presentar ante el rey y que si moría, muriera, ¿no? Dice que en ese momento, dice que pasando estos 3 días, ella fue a presentarse ante el rey. Hacía 3 meses que el rey no la llamaba, ¿sí? O sea, es como algo raro que un hombre recién casado deje de ver a la mujer con la que se acaba de casar 3 meses sin llamarla, sin buscarla, ¿no? Tal vez estaba muy ocupado trabajando, ¿no? Pero este día Esther decidió irse a presentar ante el rey. Dice que cuando el rey la vio, quedó
anonadado con Esther porque le dijo, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad de mi reino se te dará, dice. Entonces dice que este rey vio a esta reina tan preciosa, tan hermosa, quedó como bobo con ella porque el siervo nos enseñaba qué hombre va a darle hasta la mitad de su reino, hasta la mitad de sus riquezas a una mujer que se acaba de casar con ella. Pero dice que el siervo de Dios, ¿sí? Nos enseñaba que por qué este siervo tan precioso hoy en día, en este tiempo, Dios lo utiliza tanto. Dios, ¿por qué utiliza tanto al siervo de Dios? ¿Por qué este siervo haya tanta gracia ante reyes, ante presidentes, ante muchas personas tan importantes del mundo, ¿no? Entonces dice que un día este siervo de Dios fue a un país y fue invitado, ¿no? Para que fuera al palacio del rey. Dice que las personas que entraban a este palacio tenían que entrar así, de rodillas, ¿no? Ante el rey. Pero cuando el rey vio al siervo de Dios, dice que simplemente lo hizo pasar. Dice que él tenía que predicarle el evangelio. Media hora le dio nomás para compartirle el evangelio a este rey. Pero este siervo de Dios, ¿sí? Realmente hallando tanto la gracia ante este rey, predicó más de una hora a este siervo, a este rey, y este rey le dijo, no te vayas de mi país, yo te daré gran terreno para que puedas construir tu casa ahí y vengas cada momento a visitarme y te hospedes en tu casa, ¿no? Entonces realmente, ¿quién puede hacer eso, amados? ¿Sí? Realmente, ¿por qué el siervo de Dios haya tanto la gracia delante de Dios? Porque Él nos enseñaba, ahí está el secreto. Realmente Esther, ella, ¿cuál fue el secreto de Esther, amado? Esther necesitó 100%, ella sabía, necesito la ayuda de Dios. Yo no puedo presentarme sola ante el rey, ¿sí? Yo no puedo sola, ¿sí? Pero yo sé, necesito la ayuda de Dios, necesito la ayuda de Jesucristo. Por eso cada vez que el siervo hace un viaje, cada vez que el siervo va a presentar alguna, sí, a ir a un país, ¿sí? Realmente el siervo siempre sabe, yo no puedo, ¿sí? Yo necesito la gracia, yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito, Dios, tú me ayudes, Padre Santo, yo no puedo, Señor, ¿sí? Entonces el siervo nos enseña, ese es el secreto, amado, ¿sí? Cuando en mi corazón yo me rindo, cuando en mi corazón yo puedo decir, Señor, yo no puedo con esta situación, yo no puedo con esto, Padre. Por favor, ayúdeme usted a mí, Señor, ¿sí? Dice que tener la necesidad de Dios 100% cada momento de nuestra vida, ¿sí? Realmente Dios puede utilizar a esa persona porque esa persona, como Jacob, amado, realmente él se rindió ante la voz de su madre, ¿sí? Y él pudo, aunque él tenía ese miedo de presentarse ante su padre Isaac, realmente él se dio cuenta, solamente yo no puedo, pero mi madre, ella me dio su palabra, ¿sí? Voy a escuchar solamente la voz de mi madre, ¿sí? Con esa fuerza él pudo presentarse ante su padre y pudo recibir la bendición, ¿no? Aquí leímos hoy, amados, habla sobre la historia, dice aquí, compartimos esta mañana, yo estaba leyendo, escuchando el libro de Primera de Reyes y pensaba en la historia de este profeta, ¿no? Dice que cuando Israel y Judá se apartaron por causa de Jeroboam, hijo de Salomón, ¿sí? Porque por Salomón seguir la guía de los jóvenes de su tiempo, desechó la guía de los ancianos de Israel y por esa situación los Israel y Judá se apartaron, ¿no? Se separaron, ¿sí? Las 12 tribus se separaron, 2 quedaron en la tierra de Judá y 10 quedaron en la parte de Samaria. Dice que Dios eligió a un hombre, ¿sí? Dice, se llama Jeroboam, ¿no?
Pero entonces Jeroboam, este hombre, él que hizo, ¿no? Realmente, aunque Dios le dio la promesa de que si él seguía cumplidamente los mandamientos de Jehová, que si él seguía el corazón de Dios, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a proteger, Dios lo iba a dar mucho, ¿no? Pero este hombre realmente, él que quiso, ¿no? Como acaparar la heredad de Dios, ¿no? Entonces él empezó a hacerse imágenes de otras naciones en Samaria, ¿sí? Y él empezó a hacer que para que las personas no fueran a adorar al templo de Salomón, ¿sí? Para que no fueran hasta allá, él empezó a hacer dioses en su tierra, porque a él sintió, yo, si ellos van hasta allá, a Jerusalén a adorar en el templo de Jehová, ellos ya no van a volver a mí, ¿sí? Ellos todos se van a ir nuevamente para allá. Ese fue el corazón de Jeroboam, ¿sí? Pero entonces, ¿él qué hizo? ¿Sí? Desechando el mandamiento de Dios, que no adoraran los dioses de otras naciones, él hizo todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, un día Dios, para exhortarlo, mandó a un profeta, y realmente este profeta, Dios le dio la palabra a este profeta, ¿sí? Y le dijo a este profeta que fuera hasta Jeroboam y que le anunciara la sentencia, el juicio a Jeroboam, ¿no? Pero entonces este profeta, Jeroboam le dijo que se quedara con él, pero él le dijo, yo no volveré, ¿sí? Porque Dios me dijo, ni vuelva por el mismo camino, ni coma ni beba pan en este lugar, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál era el corazón de este profeta, amado, ¿sí? Nosotros podemos ver también en la historia de Israel, cuando Israel estaba en el desierto, había un hombre, se llamaba Balak, ¿sí? Dice que era un profeta de Dios, y un rey le mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel que estaba en el desierto, ¿sí? Pero este hombre, sí, ambicioso también, él tenía temor a Dios, pero también era ambicioso, ¿no? Pero realmente, ¿cuál era el verdadero corazón de este hombre? Era tener riquezas, ¿no? Entonces, realmente por eso Dios le dijo, vaya, pero no vas a decir lo que yo te diga. No sé si habrán escuchado esa historia, ¿no? Que está en el libro de Éxodo, no recuerdo si es Levítico, no recuerdo muy bien. Entonces, amados, este profeta, Dios le dijo que no volviera, ¿no? Por el camino, pero realmente, amados, aquí dice, y el otro le dijo, entonces, realmente cuando este profeta salió de la presencia de Jeroboam, él regresa, él que tenía que volver a Judá, ¿sí? Pero un profeta, ¿sí? Supuestamente profeta, porque no era profeta, realmente lo quiso ir a encontrar a este hombre, y encontrándole, mintiéndole, le dijo que también era profeta. Aquí dice, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, ¿sí? Entonces, este falso profeta, encontrándose a este profeta que le había anunciado la sentencia a Jeroboam, el rey de Samaria, entonces, ¿él qué hizo, amado? ¿Sí? Usted también es profeta, pero realmente en el corazón el que tenía, él quería quedarse en Samaria, ¿sí? Porque si él hubiera tenido esa línea en su corazón, realmente él ni siquiera hubiera como descansado, ¿no? Rápido se va, rapidito se va, ¿sí? Pero él descansando en ese lugar, dice que este falso profeta lo encontró, dice. Entonces, realmente Dios le dijo, usted vaya, pero no vaya a comer allá, ni coma, ni se devuelva por el mismo camino. Ve, da mi juicio, da mi palabra a Jeroboam y regresa, ¿no? Ya, ¿sí? Pero este hombre, sí, realmente utilizado, realmente dice aquí, y clamó el varón de Dios, dice aquí el versículo 20. Dice, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra al profeta que le había hecho volver. O sea, este profeta falso hizo, ¿no? Que este profeta enviado por Jehová fuera hasta su casa, ¿no? O sea, él que hizo, desechó la palabra de Dios, amados, ¿sí? Realmente Dios no mira, amados, ¿sí?
Dios no mira cómo somos, Dios no mira, Dios quiere que nosotros aprendamos a desconfiar, ¿sí? De ese dueño, de los extraños, ¿no? Como este animal, ¿no? Hasta que su amo no lo entrenó muy bien para que él pudiera, ¿no? Como diferenciar entre la voz, entre la comida de los extraños y la comida que le daban los amos en su casa, ¿sí? Entonces dice aquí el versículo 21, dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces realmente, ¿qué le pasó a este profeta, amados? Dice que lo encontró un león y lo mató, ¿no? Entonces, Dios quiere enseñarnos, amados. Yo también aprendiendo, ¿sí? La vida espiritual, porque aunque, amados, ustedes hayan entendido la salvación, aunque ustedes tengan la certeza y la seguridad de que ya están limpios 100% de todos sus pecados, de que ya son justos, amados, de que ya están, realmente sus espíritus están ya preparados para entrar al reino de los cielos. Pero es importante en este mundo aprender la vida espiritual, amados, ¿sí? Dios quiere que nosotros aprendamos a diferenciar, ¿sí? Entre la voz de los extraños y la voz de Dios, ¿sí? Este falso profeta, realmente, ¿el que hizo, no? Que este profeta se hubiera tenido firmemente, si él hubiera como diferenciado entre la voz de Dios y la voz de Satanás, él le hubiera dicho, qué pena con usted, Dios me dijo, ¿no? Así usted se llame profeta, así usted sea lo que sea, pero Dios me dijo, yo debo seguir la voz solamente de Dios, ¿no? Realmente Jacob recibió la bendición porque, amado, porque él no se miró a sí mismo, ¿sí? Aunque era una persona tramposa, mentirosa, ¿sí? Aunque era una persona tan débil, tan inútil, pero él pudo, amado, desecharse a sí mismo solamente para seguir la voz de su mamá, ¿sí? Por eso él fue una persona bendita. Nosotros también, amados, ¿sí? Dios quiere enseñarnos que debemos aprender a diferenciar, amados, entre la palabra de Dios y nuestro pensamiento, entre la palabra de Dios y la palabra de otras personas, ¿sí? Porque como le decía yo, o como he aprendido y le enseñaba yo a una persona, todo lo que sale, todo lo que no sale de la palabra de Dios es una mentira, ¿sí? Entonces, eso es lo que el ser humano no puede comprender, muchos no pueden comprender hoy en día, amados, ¿sí? Pero tenemos un Padre, tenemos a un Dios todopoderoso, amados, ¿sí? Él nos ha dejado la iglesia, nos dejó su palabra, amados, para que nosotros verdaderamente, sí, siguiendo la voz de Dios, aprendamos a diferenciar entre la voz de Satanás, la voz de nuestros pensamientos y la palabra de Dios, amados, ¿sí? Dios que nos dice, amados, yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos, yo no los dejaré, yo no los desampararé, ¿sí? Dios siempre nos está diciendo, como ese rey le dijo a Esther, hasta la mitad de mi reino se te dará, ¿sí? Pero Dios quiere, sí, como después de ser salvos, Dios quiere entrenarnos muy bien, amados, para que aprendamos a diferenciar entre la voz de los extraños y la voz de Dios, la voz de nuestro amo, ¿sí? Y cuando nosotros ya estamos preparados, cuando nosotros ya sabemos diferenciar esa voz, amados, entonces ya vamos a ser felices, ¿sí? Ya vamos a poder tener descanso, amados, ¿sí? Aunque vengan las situaciones, las circunstancias, porque no es fácil, amados. Yo también paso situaciones, cada día paso circunstancias, ¿sí? Pero Dios me ha enseñado a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de su Santo Espíritu, me enseña, amados, que debo de aprender a diferenciar entre la voz de mis pensamientos y y la palabra de Dios, la voz de Dios, amados, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho, amados, por permitirme en este tiempo de poder estar aquí, ¿no? Compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios los guarde, Dios les dé paz, Dios les dé la gracia, sí, a través de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, amados. Vamos a orar ya para terminar.
Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Permite que tu palabra quede profundamente en nuestro corazón, Señor. Permítenos, Señor, que verdaderamente, Señor, aprendamos a diferenciar entre la voz de nuestros pensamientos y la voz de tu palabra, Señor. Por favor, fortalézcanos y establezcanos en la fe, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, y oramos a ti en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.